venir. Hoy, mientras doy tiempo a nuestra querida... Un aplauso para Ivette, que está sustituyendo a Alicia. Se lo está currando un montón. La pobre está estrenándose hoy y la verdad que hace lo que puede, lo está haciendo muy bien, muchísimo mejor que yo lo haría, la verdad. Así que muchas gracias, Ivette, por tu trabajo. A lo mejor te he puesto más nerviosa diciendo esto, pero no pasa nada, te queremos igual. Así que muchas gracias por tu labor. Mira, en esta mañana quiero hablarte de una cosa que ha tocado mi corazón. Siempre intento que lo que voy a decirte en esta media hora, 40 minutos, 25 minutos, hora y 10, hora y media, nada, es broma, media hora. Intento que sea media hora siempre, aunque a veces me venga arriba y me pase, pero siempre intento que lo que vaya a decirte en esta mañana es algo que he meditado primero, es algo que he reflexionado y es algo que he intentado interiorizar, porque si no lo he intentado interiorizar, de nada me sirve venir aquí y decírtelo. Sería como repetir un discurso, una lectura hecha y no me serviría de nada. Una de las cosas que más me fascinan del mundo evangélico, del mundo protestante, es que si tú vas a una iglesia católica, no sé si te has fijado, que las oraciones las leen. ¿Te habéis fijado alguna vez? Los sermones los leen. ¿Sí? Y no quiero decir esto como para desprestigiar la iglesia católica o meterme con ellos. No, para nada, para nada. Les quiero, les amo, imagino que tú también. Pero no voy a decirte algo que he leído, no voy a leerte algo, no voy a leerte lo que escribí hace 5 días. Lo que voy a decir es una reflexión que está en mi corazón. ¿Sí? No voy a orar ni voy a predicarte de algo que he escrito, sino que es algo que he reflexionado. Y mira, estaba investigando en estas 2 últimas semanas que estaba preparando esto a Pablo. Pablo, no sé si lo conoces. Pablo es una de las personas, te diría, más importantes del Nuevo Testamento y de la vida cristiana en el desarrollo cristiano de la historia. Y mientras indagaba a lo largo de toda su vida, porque es una vida increíble, descubrí muchas cosas. Y hubo una que me llamó la atención y me llegó al corazón. Y no es más que la motivación de Pablo. Aquella motivación que tenía Pablo, que era lo que motivaba a Pablo a hacer lo que hacía cada día de la semana, las 24 horas del día. Que era aquello que le motivaba a seguir haciendo lo que hizo, porque lo que hizo es mucho. Te voy a dar un dato. 21 libros. 21 libros son de Pablo del Nuevo Testamento, y hay 27. El 80% del Nuevo Testamento lo ha escrito Pablo. Fíjate si era relevante y irrelevante para nosotros. Entonces, ¿qué era aquello que motivaba a Pablo para escribir las cartas que escribió, para hacer lo que hizo y para que yo hoy en día te vaya a hablar de él en esta mañana? Mira, para empezar quería definirte lo que es la palabra motivación. Y te voy a ser sincero, siempre que hablaba de una definición en una predicación utilizaba la Real Academia Española. Pero la IA avanza tan rápido que esta definición es hecha por la IA, ¿vale? Nos está absorbiendo completamente la inteligencia artificial. Y yo le pregunté a la IA de Google y le dije, ¿qué es la motivación? Y me dijo lo siguiente, mira, me dijo, la motivación es una fuerza interna o externa que impulsa el comportamiento humano hacia un objetivo, ¿vale? Algo interno o externo que me hace actuar hacia un objetivo, ¿sí? Entonces empiezo a reflexionar en mí y digo, vale, yo me levanto por la mañana, me suena el despertador y digo, hoy tengo que ir a trabajar, esta noche juega el Barça, ¡buah! Eso me motiva muchísimo y empiezo el día ya con otra alegría, con otra energía y me motiva durante el día porque llego a casa por la noche y digo, hoy hay partido y si es de Champions ya ni te digo, ¿no? Y tengo ese espacio reservado para mí. Y hay diferentes tipos de motivación. Puedes tener una motivación externa y decir, mira, quiero ganar más dinero, quiero hacer más horas en el trabajo, quiero ganar más dinero porque quiero comprarme una casa, o quiero reformar la vivienda en la que estoy, o quiero comprarme una camper, o quiero hacer cualquier cosa para poder llegar a tenerlo. Y esa motivación en tu interior hace que cada día, cuando suena la alarma a las 6, 7 de la mañana o a las 4 de la mañana, hace que te levantes queriendo llegar a ese objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende? También hay motivaciones internas y puedes decir, mira, es que quiero tener éxito en mi familia.
quiero tener una mejor familia, quiero encontrar una pareja, pero hoy hay algo ahí, una motivación que hace que te muevas en tu día a día y en tu vida y hace que al final, detrás de esta motivación hay un sentido. Porque cuando tú pones tu motivación y quiero tener más dinero o quiero un mejor trabajo, un mejor coche, o una estabilidad emocional, o una estabilidad familiar o lo que sea, tu vida gira en torno a esa motivación, ¿sí? Y lo que hay detrás al final de lo que haces, las ganas, tus deseos, tus anhelos, lo que te hace mover es llegar a eso, ¿sí? Y si no tienes esa motivación, si no la tienes, puedes incluso llegar a sentir ansiedad, depresión, tristeza, porque no tienes nada que te anime a levantarte y te motive, ¿verdad? Los lunes, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Cuando suena la alarma a las 7 y dices, uff, te despiertas, uff, qué pereza, ¿no? Y tienes que buscar, a veces, motivaciones para seguir adelante. Pues, ¿qué era lo que buscaba Pablo? ¿Qué era lo que movía a Pablo a hacer todo lo que hacía? ¿Qué llenaba el corazón de Pablo? ¿Qué le motivaba de lunes a domingo a hacer lo que hacía? A escribir todas las cartas que escribió. Pues mira, te voy a hablar de Pablo como mi referente. Y me encanta porque Pablo es un referente que necesitamos. Fíjate en esto. A veces sabemos que tenemos que imitar a Jesús. Pero Jesús es perfecto. ¿Sí? Y cuando tú quieres acercarte a Jesús, la función de Jesús es luz, como bien dice, y te va a enseñar la oscuridad que hay en tu vida, la suciedad del pecado. Pero Pablo es un pecador como tú y yo. Pablo no está jugando el nivel, no está jugando al videojuego en otro nivel fuera de tu escena, fuera de tu realidad. No. Pablo es como tú y como yo. Pablo es una persona pecadora. Pablo es una persona con problemas en su vida. Pablo es una persona que tiene que aprender a lidiar con su carácter, tiene que aprender a lidiar consigo mismo, con los demás, igual que tú, igual que yo. Y fíjate, me llama la atención un pasaje en Hechos capítulo 15, que está con Bernabé y Juan Marcos. Y le dice Pablo, le dice, che amigo, Juan Marcos y Bernabé, venid. Vamos a volver a las ciudades grecias, las ciudades de Grecia que hemos ido visitando, predicando el Evangelio. Vamos a volver a ir otra vez porque quiero volver a verles. Y Bernabé le dice, no. Y Pablo dice, sí, vamos. Pablo se pone ahí en modo, ¿sí? En modo, se hace esto porque sí, ¿vale? Y Bernabé, no quiero hacer esto, creo que es mejor que vayamos por este lugar. Y el texto bíblico dice que discutieron. Pablo discutiendo. Y llegan a la conclusión y dicen, vale, ¿sabes qué? Mira, tú por aquí y yo por allá. Pablo va a las ciudades de Grecia, Macedonia, vuelve otra vez a Filipos, Tesalónica, y Bernabé se va a Chipre. Y discuten. Y esto me demuestra que Pablo es un pecador, es una persona, es humana con sus debilidades, igual que tú, igual que yo. Y al final, Pablo, me encanta acercarme a él para ver cómo lidia con estos problemas y cómo su motivación le hace seguir adelante y levantarse día tras día. Mira, ¿cuál era la situación de Pablo? Cuando yo descubrí lo que hay en su corazón, ¿cuál era su situación? Pues mira, Pablo básicamente estaba encarcelado. Fue encarcelado 2 veces. Y yo te estoy hablando del momento en el que él está en su primer encarcelamiento. Y él está encarcelado con Silas en Roma, en el Imperio Romano. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. ¿Sí? El Imperio Romano se caracterizaba por tener una serie de dioses, ¿vale? Oficiales, entre comillas. Y cuando tú predicabas de otro dios, eso era motivo de persecución y de encarcelamiento. Y Pablo y Silas, ni cortos ni perezosos, predicaban el Evangelio y fueron arrestados y fueron encarcelados. Y Pablo, cuando está encarcelado, no se le ocurre otra cosa que empezar a escribir cartas. ¿A quién? A esas iglesias que había ido anteriormente, que había fundado anteriormente, que había construido con otras personas, con sus hermanos en la fe, y empieza a escribir cartas para los filipenses, la iglesia en Filipos, cartas para los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, y empieza a escribir cartas. En ese momento escribe las cartas.
Y cuando yo descubro su motivación es en la carta que le escribe a los filipenses. Es en esa carta que yo la leo y hay un momento concreto que empiezo a descubrir. Y mira, Pablo tiene miedo. Claro, está en la cárcel. No sabe qué va a ser de él. No lo sabe. Va a tener un juicio y el César va a tener que decidir. ¿Qué hago con Pablo? ¿Muerte o no? ¿Libre o no? Y Pablo tiene miedo. Y ese sentimiento es el que está dentro de Pablo cuando está escribiendo la carta a los filipenses. Y en esta carta, Pablo escribe una de las frases más increíbles, más recordadas por la historia del cristianismo. Una frase que es espectacular. Y es una frase célebre. Y yo te voy a poner otras frases célebres de ejemplo, para que puedas entender lo que te estoy explicando. A ver si entiendes esta. Houston, tenemos un problema. ¿Sí? Esto es una frase célebre, ¿verdad? Cuando yo lo digo ya la gente sabe de lo que estoy hablando. ¿Te acuerdas? ¿Vale? La NASA cuando va a la luna. ¿Sí? Houston, tenemos un problema. Famosa la frase. Siguiente, a ver qué tenemos por aquí. Yo solo sé que no sé nada. ¿Sí? Filósofo Sócrates, después de estar ahí, es que los filósofos son puñeteros, ¿eh? Después de estar toda la vida pensando y escribiendo, pensando, te llega a la conclusión. Dices, tío, pues no me escribas tantos libros si no sabes nada, ¿no? Que me los tengo que estudiar luego en bachillerato. Yo solo sé que no sé nada. Una frase célebre de Sócrates. A ver cuál es la siguiente. ¿Qué mirá, bobo? Anda pa' allá, bobo. Otra frase célebre. Todos sabemos quién la dijo, todos sabemos cuándo la dijo y todos sabemos el contexto de cuando la dijo. ¿Sí? Para atrás, para atrás. Claro, está revelando la frase estrella de Pablo. Y cada frase, porque hay muchas otras frases célebres de personas, cada frase, en definitiva, resume la esencia de un pensamiento, resume lo que hay detrás de esa persona. ¿Sí? La esencia, lo que cree, lo que piensa, lo que le mueve. ¿Vale? Y ahora nuestra querida Ivette nos ha hecho un spoiler, ¿podemos verla? Y esta es la frase que Pablo escribe a los filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y Pablo en medio de la cárcel, con el sentimiento de miedo, que no sabe qué será de él mañana, acordándose de sus hermanos en la iglesia de Filipenses, les escribe, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, cuidado, cuidado, el morir es ganancia. Y mira, es tan profunda esta frase, es tan profunda, que prácticamente mi predicación se basa en esta frase. La motivación de Pablo está detrás de esta frase. Mira, a mí lo que me llama la atención de esta frase es que Pablo pone en la misma frase dos acciones que por sí mismas no pueden realizarse. No sé si lo has entendido. Lo voy a volver a repetir. Pablo pone en la misma frase dos acciones que juntas no se pueden realizar. O vives o mueres. No puedes vivir y morir a la vez. No puedes. Y Pablo lo pone todo en la misma frase, como dándole la misma importancia, como equiparándola al mismo nivel, y eso es a causa de Cristo. Y lo que me llama la atención es que Pablo, primero, fíjate, está dando su opinión. Para mí. ¿Sí? Da su opinión. Y Pablo sabe que Jesús es verdad. Lo ha vivido, lo ha experimentado, lo ha hecho suyo. Lo sabe. Lo ha palpado, lo ha visto, lo ha oído. Pero él, de alguna manera, quiere como respetar quizás las opiniones de los demás. Quiere tener en cuenta a los demás y dice, hey, porque para mí, quizás para ti no. Ok, vale, lo respeto. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y él puede decir, porque el vivir es Cristo. Pero dice, no, voy a decir para mí. Para mí. Es mío, es personal. ¿Sí? Podría decir porque el vivir es Cristo. Pero quiere darle ese tono personal. Porque para mí, quizás para ti, no. Pero para mí, el vivir es Cristo. Es algo mío, personal. Y fíjate, me llama la atención cuando dice, y el morir es ganancia. Aquí parece que, si tú lo lees de una forma racional,
parece que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Pues ¿cómo va a ser mejor morir que vivir? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser mejor morir que vivir? Pablo, por favor, ¿qué te ha pasado? Pero es que ganancia, en griego es la palabra kerdos, y kerdos se traduce también como aún mejor. Más atrevido todavía. Es decir, que morir es aún mejor que vivir. Toma ya. ¿Qué te parece? Morir es aún mejor que vivir. Ostras, Pablo, la cárcel no te está sentando bien, ¿eh? Pero sí, porque morir es aún mejor que vivir. Y esto me lleva a pensar en la muerte. Todos vivimos en una sociedad alrededor nuestra donde hay miedo a la muerte, ¿sí? Hay rechazo a la muerte. Vivimos en una sociedad que nos incita, que nos lleva a buscar ¿el qué? La felicidad, la libertad, ¿verdad? Y la muerte es el momento en el que acaba tu vida, el que acaba la felicidad, el que acaba tu libertad. Es el final de la etapa del libro. El libro de tu vida se cierra, se coge y se pone en un cajón y ya nunca más se va a volver a saber de ti ni de tu vida. Y existe un miedo a la muerte. Y Pablo te está diciendo que morir es aún mejor. Y esta forma de vida, de buscar la felicidad, hace de que en el día a día nuestra motivación nos mueva a cosas materiales. Y nos aferremos a las cosas materiales. ¡Ey, vive el momento, vive la hora! Si te hace feliz, hazlo, está bien. Es la justificación para hacerlo todo. ¿El qué? La felicidad, ¿verdad? No sé si hacer esto. ¡Ey! ¿Te hace feliz? Hazlo. Es la justificación de todo. Y nos aferramos a las cosas materiales, a lo que nos da felicidad. A levantarnos para conseguir más dinero, para comprar una casa o reformarla, o ir a viajar, o comprar algo, o lo que sea. ¿Por qué? Porque es la sociedad en la que vivimos. Y eso es lo que nos rodea. Querer tener cosas. Y de repente Pablo te viene y dice, hey, tranquilo, porque morir es mejor que vivir. Si vives en Cristo, morir es mejor que la vida que tienes. Y mira que la vida en Cristo es increíble porque puedes conectar con Él, puedes tener una relación espiritual con Él. Pero Pablo te dice que cuando mueras, lo que vas a vivir después de morir con Cristo es aún mejor que la vida. Y mira, te lo dice alguien que tiene una conexión espiritual con Dios increíble. Increíble. Te lo dice alguien que podríamos denominar incluso la frase para darle más aura de que Pablo es o es el mejor o es top 3, 4, 5 mejores cristianos de la historia. Escribió 21 libros del Nuevo Testamento. Su vida giraba en torno a Cristo. Imagínate la conexión espiritual que tendría con Jesús. Y él aún así te dice, cuidado, porque mira que mi vida reside en Cristo al 100%, pero es que morir es aún mejor que vivir. Porque le vas a ver cara a cara y vas a estar con Él. Y eso no se equipara a nada en la vida. A nada material, a nada. Y cuando yo estoy leyendo esto, empiezo a reflexionar en mí mismo. Y empiezo a descubrir la motivación de Pablo. Y quiero destacarte 2 motivaciones de Pablo. En esa noche en la que él está escribiendo la carta, que no sabe si mañana seguirá respirando o no, que no sabe si seguirá viviendo. Pero mira, cuando Pablo está escribiendo esto, él está reflexionando algo y dice, hey, lo más seguro es que vaya a palmar. Es lo más seguro, lo siento. Pero morir es ganancia, perfecto, me voy con Cristo. Pero él sigue escribiendo y reflexionando. Y 4 versículos después llega a una conclusión. Y dice, estoy a punto de morir seguramente. Me voy a ir con Cristo. Pero Pablo dice, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. No por mi bien, por el bien de ustedes. Una de las motivaciones de Pablo, que le hacía hacer todo lo que hace de lunes a domingo, de levantarse cada mañana, de predicar el evangelio, de fundar iglesias, de avivar todo el cristianismo como lo avivó y cómo arrancó, de la manera en que arrancó, era cuidar de las personas. Cuidar de las personas. Esta es una de las 2 motivaciones que te voy a dar esta mañana. Cuidar a las personas. Y me hace gracia Pablo, porque dice, hey, ¿sabes qué?
No es por mi bien, ¿eh? Que quieras seguir viviendo. Hombre, a ver, ¿qué te crees tú? No es por mi bien, ¿eh? Es por vuestro bien. Como, ¿sabes cuando te da corte o vergüenza reconocer, ¿no? Que es un sentimiento que es por los demás. No, es que quiero seguir viviendo porque os quiero. No. Pablo aquí tira de categoría y dice, por vuestro bien, ¿eh? No por el mío. Yo, si fuera por mí, yo ya estoy viendo a Cristo. Y dice, por vuestro bien. Pero Pablo lo que quería era cuidar a sus hermanos de la iglesia de Filipenses. Quería seguir estando allí con ellos. Quería seguir cuidándolos. En la época antigua no se podían llamar ni quedar para tomar un café, pero quería seguir estando, escribiendo cartas, yendo a visitarles, predicando, preguntándoles cómo estaban y quedando con ellos. Y eso era lo que quería seguir haciendo Pablo. Estoy a punto de irme. Creo que me voy a ir, pero Señor, por favor, si me puedo quedar por el bien de estos hermanos para que pueda estar con ellos y pueda cuidarles. Y pensaban cuando en este verano he predicado a jóvenes sobre la historia de Daniel, que también le he predicado aquí en la iglesia. Y Daniel eran 4 amigos, ¿verdad? Y entre los 4 se cuidaron, se fortalecieron, estuvieron el uno con el otro toda su vida. Y fueron lo que fueron por este vínculo espiritual. Y cuando veo esta motivación de Pablo, cuidar a las personas, predicarles el evangelio, hacerles crecer espiritualmente, quedar con ellos, compartir de la palabra, confrontar con la palabra, porque Pablo quería que los filipenses tuvieran un buen juicio. Y por eso quería seguir estando con ellos, que discernieran entre el bien y el mal. Y el cuidarse el uno al otro es vital. Yo cuando reflexiono sobre mi vida, no sería lo que soy ahora mismo. No estaría aquí delante predicándote sin las personas que me han cuidado a nivel espiritual. Y te quiero animar a ello. Te quiero animar a ello. Cuando en mi grupo de amigos, cuando alguien tiene un problema, escribo un mensaje: hey, mi matrimonio no va bien. Esto se me está torciendo. Quedamos esa tarde y estamos orando. Y estamos ayudándole a esa persona. ¿Sí? Como Daniel y sus amigos. Como Pablo quiere hacer con los filipenses. Cuidar. Tienes que buscar personas en tu vida, familiares. Quizás no son biológicos, da igual, pero Dios seguro que ha puesto en tu vida un hermano, un padre, una madre biológico. No, me da absolutamente igual. Un amigo, una amiga, 4, 3 personas, 5 o 6. Dios tenéis que cuidar. Y a lo mejor esa persona no tiene anhelo espiritual, pero Dios te pone ahí porque tienes que cuidarle. Tienes que estar por él. Tienes que orar por él. Y tienes que preguntarle: hey, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo están tus amistades? ¿Cómo estás? Y orar. Y Dios fortalecerá y engrandecerá esta amistad, este vínculo espiritual y tu relación personal con Dios. Y esto era lo que Pablo le motivaba a seguir. Predicar el evangelio, fundar iglesias y que las iglesias crecieran. Dicen que Antioquía, una iglesia que él fundó, era como la Hillsong de ahora, pero en la época antigua. Era enorme. Enorme. Y Antioquía se caracterizaba por mandar misioneros y sustentar lo que hace Estados Unidos ahora, que sustenta el 60% de los misioneros. Eso lo hacía Antioquía. Y Pablo estuvo ahí fundando Antioquía. Y Pablo estuvo ahí. Y no solo esa iglesia, sino otras muchas. Porque quería impulsar y avivar el evangelio. Y esta es una de las motivaciones que a Pablo le movió. Pero no quiero terminar en esta mañana sin ir a la más importante motivación de Pablo. Cuidar a las personas. Y otra cosa más, que cuando sonaba el despertador invisible de Pablo y se levantaba, lo que le animaba a seguir adelante un día más es lo que voy a contar ahora. Mira, pasa a la siguiente, sí. ¿A la siguiente? Mira, dice la Escritura en Hechos te explica cómo Silas y Pablo fueron encarcelados. Y dicen que Pablo y Silas, cuando estaban ahí encarcelados, dice, alrededor de la medianoche,
Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Lo voy a volver a leer. Ponte en la situación. Tiene miedo, está escribiendo la carta a los filipenses, acaba de escribir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere hacer un descanso, y en este descanso de escribir la carta, las escrituras dicen que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. No había el mejor grupo de worship delante, no habían 4 vocales cantando con micro a una voz increíble que le guiaron a alabar, no habían unas luces, una decoración impresionante que te hacen entrar en la presencia del Señor, no había nada, ni siquiera un sofá para sentarte para poder orar, un café del Starbucks bien cómodo para poder orar, no había nada de eso, no había nada de eso. Pero para Pablo era fundamental adorar al Señor en cualquier momento. Y fíjate lo que dice, porque los demás prisioneros escuchaban. Espero que Pablo y Silas cantaran bien. Espero. Pero los demás prisioneros estaban escuchando. Lo estaban escuchando. Porque para Pablo adorar a Dios era una prioridad. Y la motivación de Pablo, básicamente, lo que le hace levantarse de lunes a domingo, era que Cristo lo es todo. Cristo para Pablo lo era todo. Un hombre como tú y como yo, pecador. Pablo era un pecador. Un hombre que podía haber tenido otro tipo de vida. Sabemos que se convirtió, que perseguía a cristianos y tuvo una conversión. Podría haber seguido su vida maltratando a personas. Pero Pablo, su vida era Cristo. Esa era su motivación, que Cristo lo era todo. ¿Entiendes la expresión todo? Todo. Todo, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo. No había nada que Pablo decidiera, no había nada que Pablo hiciera, no había nada que Pablo pensara, no había nada que Pablo actuara, no había ninguna motivación que no tuviera que ver con Cristo. Nada. Todo lo que Pablo pensaba, todo lo que Pablo decidía, todo lo que Pablo anhelaba, era Cristo. Todo. No le importaba estar en la cárcel una vez, 2 veces si era a causa del Evangelio. No le importaba quedarse solo. No le importaba afrontar los mayores miedos que tenemos como seres humanos. La muerte, el rechazo, la soledad. No le importaba afrontar estos miedos si era a causa de Cristo. Porque Cristo para él lo era todo. Y si tengo que morir, si tengo que irme, me voy contento, porque Cristo lo es todo. Todo. Y hay otra frase célebre que Pablo tiene. Fíjate las que tiene, ¿eh? Fíjate. Entonces, Nacho, ¿me puedes ayudar con el piano? Vivo cada semana pensando en que algún día tendré una noche romántica con Andrea, unas velas y cenando, y decir, che, Nacho, ¿puedes ayudarme con el piano? Y Nacho entra en mi casa, sí, Andrés, gracias, muchas gracias, voy a ayudarte con el piano. Y que va a estar ahí un jueves a las 9 de la noche. Hay otra frase célebre. Tiene muchas, Pablo. Y todas tienen el mismo punto en común. Y es Cristo. La otra frase que tiene dice así: ya no vivo yo. No. Ya no vivo yo. Ya está. Se terminó mi vida. Se ha terminado. Se ha terminado. Ya no soy el dueño de mi corazón. Ya no más. Ya no soy el dueño de mi vida. Ya no decido yo. Ya no quiero hacer lo que yo quiero. Ya no planifico los planes como yo quiero planificarlos. Ya no voy a vivir la vida que antes tenía con Cristo. No voy a actuar de la misma forma que antes de tener a Cristo. No voy a hablar de la misma forma que hablaba antes de tener a Cristo. No voy a pensar de la misma forma que pensaba antes de tener a Cristo. Y no voy a comportarme de la misma forma que me comportaba antes de tener a Cristo. Porque ya
no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mi corazón? Cristo. Recuerdo hace 13 años en mi casa compartiendo el Evangelio con una amiga. Y estaba explicándole esto. Y mi amiga me dijo, ¿ah? Pero entonces sois todos iguales, ¿no? Claro. Sois todos iguales. Ostras. Y yo me quedé bloqueado. Claro, tenía 18 años. Y me digo, ostras, pues sí, somos todos iguales. Ostras. Y con el tiempo he ido pensando, meditando y estudiando y pensando en esto. Y pienso y digo, ojalá todos fuéramos como Cristo. Ojalá. ¿Sí? Lo que veía como algo negativo es decir, un joven de 18 años que anhela tener personalidad y ser diferente, ¿no? Y llamar la atención. Oh, soy igual que todos los de la iglesia. Qué aburrido soy, por favor. Porque a los 18 años lo veía como algo malo. Somos todos iguales. Estudiando la palabra y viviendo me he dado cuenta que ojalá todos pudieran declarar y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira, es una declaración muy profunda, más profunda que las que he puesto. Houston, la de Messi, es mucho más profunda, mucho más valiente, ¿sí? Muchísimo más valiente, muchísimo más conmovedora, muchísimo más aterradora. Pero aquellos que aceptan a Jesús en su corazón, aquellos que le dicen a Jesús, ven a mi vida a vivir, ven a mi vida a vivir, porque ya no quiero vivir, porque me he dado cuenta de que mis decisiones no son buenas, me he dado cuenta que a la que puedo hacer el mal lo hago, consciente o inconscientemente, queriendo sin querer daño a las otras personas, mi naturaleza está rota, estoy podrido por dentro, y mira que intento hacer buenas acciones, intento ser bueno, simpático, agradable, alegre, gracioso, pero siempre sale esa naturaleza en mi interior que quiere hacer el mal, separarme de Dios y vivir de espaldas a Dios. Y Pablo les dice a los Gálatas, otra iglesia que él fundó, que les quiere cuidar, que quiere estar con ellos, les dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No sé si en esta mañana hay algún valiente que quiere decir, hey, mira, ya no quiero vivir, no quiero ser el dueño de mi corazón, no quiero seguir guiando el timón de mi vida, ya no quiero seguir adueñándome de mi vida, porque si sigo así la perderé, porque ya la estoy perdiendo. Y Jesús te está llamando en esta mañana y quiere vivir contigo y quiere que experimentes como Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero pedirte que cierres los ojos en este momento. Si podéis salirlos de la alabanza para hacer la última canción. Quiero pedirte que cierres los ojos. Quiero que pienses cuál es tu motivación de lunes a domingo. Lo que te mueve por dentro, lo que te hace desear seguir viviendo, lo que anhelas en tu corazón, lo que te mueve por dentro. Y quiero que seas valiente y digas en tu interior si es Cristo o no. Si es Cristo lo que mueve tu corazón de lunes a domingo. Si Cristo lo es todo para ti porque ya no vives tú, sino Cristo está en el centro de tu corazón. Quiero que reflexiones en todo lo que haces en el trabajo, en el instituto, si haces deportes en el gimnasio, cuando vas a tomar una copa, cuando estás viendo el Barça, cuando estás practicando deportes, en cualquier cosa que hagas.
Y si en esta mañana tú tienes el deseo de decirle a Jesús, ya no quiero vivir, yo ya no quiero llevar el timón de mi barco. Si hay en esta mañana alguna persona que no quiere llevar el timón de su barco, que quiere decir, me rindo, ya está. Me ha costado, porque soy duro de roer. Me ha costado años de mi vida, domingos tras domingos. Me llevó tiempo creerlo, mucho tiempo, para darme cuenta que tú, Jesús, escoges a alguien como yo para llevar tu victoria. Quiero que si en esta mañana quieres que Jesús viva en tu corazón, reine en tu vida, limpie tus pecados y te dirija al Padre, quiero que levantes tu mano esta mañana. Tienes que ser valiente. Cerramos los ojos para dar un poco. Yo también los voy a cerrar. Queremos ser valientes. Vivimos en una sociedad que tenemos que ser valientes y radicales. Amén. Que Dios os bendiga. Y a ti que también lo has dicho en tu corazón, pero no has levantado la mano por vergüenza o por lo que sea, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cuida a las personas de tu casa. Cuida a tus amigos y a tu familia. Aquellas personas que Dios te ha dado, cuídalas espiritualmente, en muchos aspectos, socialmente, económicamente, pero espiritualmente cuídalas. Cuida a esas personas. Eso es lo que motivaba a Pablo. Señor, gracias por este día que nos das, por este momento tan espiritual, porque queremos vivir de verdad con acciones y demostrar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos proclamarlo, queremos vivir con esa seguridad que tenía Pablo, con esa fe. Y te quiero pedir, Padre, que tú nos bendigas a esta iglesia, que bendigas a cada persona que está aquí. A cada persona. Que nos guíes, que nos hables y que tú, Padre, nos bendigas. Bendice a las personas que han levantado la mano, bendice a las personas que han reflexionado en su corazón y muéstrales cuál es el camino a seguir, qué decisiones tienen que tomar y cómo pueden vivir más y más para ti, Padre. Amén. En tu nombre. Vamos a cantar la última.